Que podemos estar todos juntos en esta mañana, en este lugar, para bendecir al Señor, para glorificar su nombre y para reconocerlo por sobre todas las cosas. Amén. Así que vamos a disponer en esta mañana nuestro corazón para escuchar su voz, para poder saber qué es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias por mostrar, Señor, tu presencia. Señor, gracias por darnos, Señor, tu presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, aquí presentes. Porque, Señor, a ti te ha placido, Señor, el poder traernos a este lugar, Padre. Señor, queremos adorarte, queremos glorificarte, Señor, y queremos aprender de tu palabra. Señor, enséñanos, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios es bueno. Amén. Hace unos días atrás yo quería hacer algo ahora, nada más que no tuve la oportunidad de ponerme de acuerdo con alguien. Pero mire, hace unos días atrás estábamos mi esposa Jessica y yo, fuimos a un lugar y le dije a mi esposa, vamos a comer algo, y entonces fuimos a comer y estábamos sentados ahí en ese negocio y había una familia también, ahí con sus pequeños, ¿verdad? Y estaba la familia. Y era un niño aproximadamente de 4 o 5 años de edad que estaba sentadito ahí. El papá por alguna razón se tuvo que parar, no sé si fue a comprar algo, la verdad es que no presté mucha atención, pero se levantó de ese lugar el padre de familia. Y entonces, ¿verdad? Estaban ellos ahí, la mamá y sus 2 hijos ahí sentaditos, ¿verdad? Pequeños. Y entonces, ¿verdad? Después regresó el papá y por la parte de atrás se acercó a su hijo y le tapó los ojos. ¿Cuántos hicimos alguna vez eso? ¿Sí se acuerda? O nos hicieron eso o nosotros lo hicimos, ¿sí? Esperando a que adivinaran quién era. ¿Sí lo hizo? ¿Sí? Y entonces el papá hizo esto, le tapó los ojos, ¿verdad? Al niño y no dijo nada. Entonces el niño, ¿verdad? Dijo, ¿quién es? Y el papá no habló nada. Y entonces otra vez después el papá le dijo, a ver quién soy. Dice, pues mi papá. Y entonces el papá le dijo, wow, ¿cómo supiste? ¿Verdad? Yo estaba ahí de chismoso. Bueno, estaba, wow, ¿cómo supiste que era yo? Así, con esa expresión. Y entonces el niño tenía alrededor de 4 o 5 años, dice, pues escuché tu voz. Y entonces, cuando yo estaba, ¿verdad? Viendo esto, le dije a mi esposa, hay una gran enseñanza esto. Le digo, ¿escuchaste lo que dijo? ¿Escuchaste lo que dijo el niño? Dice, no me percaté, ella no estaba en el chisme, yo sí, ¿verdad? Le digo, el niño le dijo, ¿verdad? Escuché tu voz, me llamó mucho la atención. Durante 2 reuniones, ¿verdad? Mi esposa ha estado compartiendo de escuchar la voz de Dios. Y cuando vimos esto y le decía a mi esposa, qué importante, mira, hay una gran lección en eso, y Dios habló a mi corazón y comencé a preparar, ¿verdad? Esta plática. Muchas de las cosas, ¿verdad? Que vamos a decir ahora, mi esposa lo estuvo compartiendo todo el día miércoles, hablamos en la segunda parte, ¿verdad? Y podríamos decir que esta será la tercera parte de escuchando la voz de Dios. Amén. Qué importante es aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces el papá le dijo, ¿cómo supiste que era yo? Pues escuché tu voz. Qué hermoso es poder escuchar la voz de tu padre. ¿Cuántos han tenido el privilegio y la oportunidad de escuchar la voz de su papá? Amén. Y bueno, muchas veces confundimos la voz de Dios con otras voces. Lo hemos estado mencionando, nos lo han estado enseñando desde este lugar. Y muchas veces confundimos la voz de Dios con otras voces. Es más, ahora mismo hay un montón de voces, perdón por la expresión, hay un montón de voces en tu mente, en tus oídos ahora mismo, ¿sí? Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay voces que te dicen que hagas esto, que te dirijas a tal lugar, ¿verdad? Que no hagas esto más. Y hay tantas y tantas voces que escuchas ahí en tu corazón, en tu mente, en tu cabeza, hermanos. Y muchas veces confundimos la voz de Dios con otras voces. Hay muchas ocasiones en las cuales decimos que es la voz de Dios, y déjeme decirle que para nada es la voz de Dios. Y hoy vamos a entender y a saber cómo puedo estar seguro que es la voz de Dios.
¿Cómo puedo estar bien convencido que es Dios quien me está hablando y no otras voces? La voz de mis deseos, la voz de mis sentimientos, la voz, ¿verdad?, de la gente que me rodea. ¿Cómo puedo identificar que no es la voz de Dios? O que, mejor dicho, es la voz de Dios la que me está hablando. Durante mucho tiempo he escuchado a mucha gente decir: es que Dios me habló. Yo le digo que hace algunos años una persona se acercó y me dijo: Dios me dijo que tenía que estar en este lugar y le pido de favor que si me puede, ¿verdad?, arropar aquí. Y le digo: adelante, este lugar, ¿verdad? Eres bienvenido, es tu casa. Y después, ¿verdad?, de ciertas circunstancias vino conmigo y dice: que Dios me está diciendo que me... Le digo: a ver. ¿No acaso Dios, tú me habías dicho que Dios te había traído a este lugar con un propósito y me dijiste que este era el propósito de Dios para tu vida, y ahora me dices que ahora este es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso Dios se equivocó? ¿Acaso Dios, hermanos, híjole, chispas, me equivoqué? No, no es aquí, es acá. Dios no se equivoca. Pero muchas veces confundimos la voz de Dios con lo que nosotros queremos para nosotros, con lo que nos conviene, y esto no es correcto. Vamos a ver algunas cosas, pero ya vimos que Dios puede hablarnos de diferentes maneras. Puede hablarnos a través del sueño, puede hablarnos a través de una predicación, a través de un canto. Dios nos puede hablar, o como me pasó, a través del ejemplo de este niño con su padre. Dios habló a mi corazón. Y Dios, ¿verdad?, me dijo: es importante que aprendas a escuchar mi voz. Qué importante es poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y bueno, ¿realmente estaremos escuchando la voz de Dios? Ya vimos que Dios puede hablarnos de diferentes formas, maneras, pero ¿cómo puedo estar seguro? Yo me preguntaba, ¿cómo ese niño? Y es muy fácil la respuesta, ¿sí? ¿Cómo ese niño aprendió a distinguir la voz de su padre? ¿Sí? No sé si le ha pasado que otra vez tomamos esta imagen. Usted llega, le tapa los ojos a alguien, o le taparon a ustedes los ojos, y la persona que está atrás cambia la voz. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y usted dice: como que no identifica la voz correctamente, ¿sí? Pero el ejercicio que quería hacer ahora es pasar a varios de los adolescentes aquí y que sus padres les hablaran desde allá atrás, y que levantara la mano aquel que discerniera bien la voz de su papá. ¿Sí? Es lo que quería hacer, pero ya no me puse de acuerdo con los adolescentes. Pero ¿cuántos de los chicos podrían estar aquí con los ojos vendados y en la parte de atrás el papá poder decir alguna palabra? Estoy seguro que del 100%, el 99%, ¿verdad?, descubriría o ¿verdad?, identificaría la voz de su papá. Estoy seguro de eso. ¿Sí? ¿Sí es así o no? ¿Por qué? Porque es muy fácil esto. Pero este niño, ¿cómo aprendió a distinguir la voz de su papá? Y mire, hoy en día, escúcheme bien por favor, hoy en día hay un grande problema, un gran peligro para la iglesia de Jesucristo, sobre todo en estos tiempos finales. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, y Jesús no lo advirtió, Jesús lo dijo. Y es la palabra correcta la que acabo de decir: Jesús no lo advirtió. Fue una advertencia que Jesús dijo. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿y cuáles serán las señales del fin antes de que tú vengas? Y una de ellas es que se levantarían falsos maestros, se levantarían hombres hablando con voces que no provienen de parte de Dios. Y esto es un peligro en este tiempo, en este último tiempo. Hoy hay tantas voces que se escuchan, tantas confusiones que hay en los corazones de la gente cristiana, y esto sucede porque no hemos aprendido a distinguir la voz de papá. Y es de suma importancia poder entender y distinguir la voz de nuestro Padre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Se levantarían hombres hablando cosas que no son verdad, ¿sí? Y como no estamos listos para escuchar la voz de Dios, la voz verdadera de Dios, entonces, ¿verdad?, hay confusión, ¿sí? Y hay mucha confusión en muchos corazones, ¿sí? Muchos son engañados. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 23, versículo 32, por favor. Jeremías capítulo 23, verso 32. Cuando lo tenga, dé un fuerte gloria a Dios. Deme un segundo.
¿Sí está ahí conmigo? Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Amén. Ningún provecho hicieron a este pueblo. Vea, había hombres que se habían levantado, que Dios no había enviado, que Dios no les había dicho que hablaran eso. Y entonces estos hombres corruptos que no fueron llamados, que no fueron enviados por Dios, pero que corrían con gran energía con la gente para proclamar palabras, escúcheme bien, para proclamar palabras no que Dios había dado, sino palabras que ellos mismos sentían decirle al pueblo. Y hay mucha gente en este tiempo que no ha sido enviada por Dios y que solamente, ¿verdad? Va a nivel de las emociones. Cuando tú y yo escuchamos una palabra hermosa, wow, nos maravillamos, nos dejamos deslumbrar por esas palabras que estamos escuchando, ¿sí? Si hay alguien aquí que esté próximo a casarse, próximo, ¿verdad? No se deje deslumbrar por las palabras solamente. Las palabras deben de ir acompañadas con los hechos. Amén. Sí, los que están próximos a casarse y que ya están programando, ¿verdad? Todos los chicos de 9, 10 años que ya están programando, ¿verdad? No se dejen mover simplemente por las palabras. Esas palabras tienen que ir acompañadas de hechos. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hay hombres que hablan a nivel de las emociones, lo que tú quieres escuchar. Y por eso muchas veces, ¿verdad? La gente está derramando sus lágrimas porque eso es lo que quieres escuchar. Pero no son palabras que Dios ha mandado, ¿verdad? Para su pueblo. Y por eso hay mucha confusión. Por eso cuando viene el enemigo, hermanos, somos presa fácil del engaño. Porque estamos acostumbrados a que nos hablen a nivel de las emociones. Y si no me hablan a nivel de las emociones, entonces yo digo que esa no es palabra de Dios. ¿Dónde te argumentas tú o dónde te basas para poder decir que eso no es palabra de Dios? ¿Solamente porque no te gustó? ¿Solamente porque no es lo que tú querías escuchar? Déjame decirte que ese no es un fundamento fuerte, ¿sí? La palabra de Dios, yo lo dije días atrás, nos confronta con nuestra realidad y nos lleva a poder dirigirnos hacia Dios siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Las palabras engañosas te hacen sentir bien y te dicen, no hay problema, tú estás bien, pero jamás te llevan a poder tener un compromiso y un pacto con Dios. Y hace días atrás hablamos del Dios de pactos. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Glorifique al Señor. ¿Sí? Nunca recibieron una comisión divina, nunca fueron enviados, sin embargo corren con sus mensajes, corren con sus palabras, ¿verdad? Disfrazadas, tratándolas con alegría, ¿verdad? O disfrazándolas con entusiasmo, con alegría, ¿verdad? Con energía para lograr sus propios objetivos. Y la gente, ¿verdad?, está cayendo en el engaño. Y esto es una de las cosas que Jesús nos advirtió en estos tiempos finales, ¿sí? Pero si vamos a seguir leyendo ahí, ¿verdad?, en Jeremías. ¿Está conmigo? Verso 33. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Amén. Y bueno, ahí podemos ver que muchas veces estos, o la mayoría de las veces, ¿verdad?, los hombres hablan palabras de su corazón y esto es un producto o una consecuencia, ¿verdad?, de no aprender a escuchar la voz de Dios. Si ellos hubiesen estado en el secreto de Dios, dice la Escritura que hubiesen hecho a regresar de su mal camino al pueblo. ¿Y cuál fue la palabra? Yo no voy a estar con ustedes. Pero la gente decía, no, Dios es bueno, Dios está contigo, esfuérzate y sé valiente. Cuando Dios dijo, yo no voy a estar con ustedes, por la actitud del corazón, ¿sí? Dice, pero si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen hecho regresar al pueblo al arrepentimiento. Amén. Bendito el nombre del Señor.
lo hubiesen hecho volver de su mal camino. Si estos verdaderamente fueran profetas y si hubieran sido enviados por Dios, habrían llamado a la gente al arrepentimiento, y no lo hicieron. No lo hicieron. En lugar de arrepentirse, su mensaje era que se relajaran. No pasa nada. Dios nos ama. Dios es amor. Y claro que Dios es amor, si no, no estuviésemos aquí ninguno de nosotros. Sin embargo, Él desea que podamos escuchar su voz, esa voz verdadera, la voz que Dios quiere que usted y yo podamos escuchar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Otra vez pregunto, ¿cómo aprendería este niño a escuchar la voz de su papá? ¿Sí? Y bueno, es muy fácil. Y después de esto, si quiere, ya nos retiramos porque ya es la lección, ¿verdad? Hay consecuencias desastrosas cuando usted y yo no escuchamos la voz de Dios. Amén. Hay un peligro constante al no escuchar la voz de Dios. Y en la Biblia podemos ver algunos ejemplos de aquellos que no escucharon la voz de Dios y que tuvieron consecuencias negativas. Y mire, una de ellas hasta ahora la estamos usted y yo pagando: Adán y Eva. Adán y Eva pasaron por alto la voz de Dios y escucharon la voz de esa serpiente astuta. Y mira, el diablo es tan astuto. Si tú y yo, hermanos, si usted y yo escucháramos la voz del diablo, ¿verdad? O se presentara así la tentación tan fea como es, ninguno de nosotros iríamos tras ella. ¿Sí está conmigo? O sea, que el diablo diga: no, mira, tú estás bien, ¿verdad? Y usted diría: ay, no, qué fea voz, no le hago caso. Pero el diablo es tan astuto que no viene a ti con esa voz. Viene a ti con una voz así: no, pobrecito de ti, nadie te entiende, tú tienes la razón. Y usted dice: ah, sí, es cierto. Y comenzamos a escuchar la voz, esa voz que dice: es cierto, es cierto. Si el diablo viniera: no, tú eres el pobrecito, te diría: ay, qué horrible voz, ¿verdad? No la escucho. Si la tentación viniera, ¿verdad? Si te pusieran la botella delante de ti y te pusieran todo lo que está después de esa botella, tú no la tomarías. ¿Sí? Si te pasaran ahí, ¿verdad?, un accidente automovilístico con varias personas tiradas, o un motociclista degollado, o la familia destruida, ¿sí?, tú no tomarías la botella. Pero el enemigo no viene así. El enemigo hasta te pone una gotita que se va deslizando por la botella. Y tú dices: ay, ¿sí? ¿Verdad que sí? No le presenta a la familia destruida por el adulterio, no le presenta, ¿verdad?, ahí el dolor que hay en el corazón. Le presenta a la muchacha o le presenta al varón, ¿verdad? La muchacha así, ¿verdad? Con las medidas que el mundo dice, 90, 60, 90, ¿verdad? No sé si sean las mismas medidas de la década de los 80. ¿Sí? Le va a presentar al hombre, no le va a presentar ahí al varón. Le va a presentar uno fornido, uno ahí, ¿verdad?, con los bíceps, cuadríceps y dípses y todos los dípses que haya, ¿verdad? Y se lo va a presentar así. Usted no va a caer con aquel que: ¿qué pasó? No, con ese no va. Usted va a decir: ay, no, ahí no, bácala, ¿verdad? El diablo es tan astuto que viene y le presenta aparentemente lo mejor. ¿Sí? Y escuchamos las voces que no provienen del corazón de Dios. Amén. No provienen del corazón de Dios, ¿verdad? Ahí le presenta el chico, la chica que no son cristianos, que no son cristianos, y dice: no, tú eres libre de poder decidir. ¿Qué pasa? Acuérdate, ¿te acuerdas de fulanito? Él también tuvo una novia del mundo, él también tuvo un novio del mundo, ¿verdad? Y mira, se convirtieron, y mira, tú puedes, y ahí está la voz. Y tú dices: sí, es cierto, es verdad. Y pasamos por alto la voz de Dios, y esto trae consecuencias desastrosas, consecuencias negativas. Te vuelvo a repetir: el diablo no te va a decir: no, tu familia se va a destruir, porque Dios dice, ¿verdad? Porque el diablo sabe la Biblia. Porque Dios dice, ¿verdad?, que no os unáis en yugo desigual. No va a venir así. Si viniera así, seguro que no tomas la decisión. El diablo es tan astuto. Y mire, Adán y Eva escucharon la astucia del diablo, y entonces se hicieron a un lado de escuchar la voz de Dios. Otro hombre que escuchó la voz de una mujer, Sansón. ¿Se acuerdan?
Sansón. Escuchó la voz de una mujer. Dios le había dicho que no, o sea, no era posible. No era posible. Y Sansón dijo, no, sí es posible. Yo soy tan fuerte que no voy a ceder ante ninguna situación que me ponga en riesgo. No, hermanos. ¿Y cómo terminó Sansón? Sin cabello y sin ojos. Aarón escuchó la voz del pueblo. Comenzó a escuchar la voz del pueblo. ¿Y qué terminó haciendo Aarón? Un becerro de oro, adoración a un ídolo, por haber escuchado otra voz que no era la voz de Dios. Y bueno, Saúl escuchó la voz del pueblo y Saúl hizo lo que quiso. Y así podríamos hablar algunos de los reyes de Israel que escucharon, ¿verdad?, la voz de su corazón y que no obedecieron a los mandamientos de Dios. Entonces, el escuchar la voz de nosotros mismos u otras voces, hermanos, esto va a traer una situación de riesgo, va a traer un peligro constante. Y muchos han prestado atención a otras voces y no a la voz que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque hay un alejamiento de Él. Hay un alejamiento de Él y como consecuencia desobedecemos. Y al desobedecer atraemos consecuencias negativas, resultados negativos, problema tras problema. Y si no escuchamos la voz de Dios y si no obedecemos la voz de Dios, hermanos, entonces no veremos la voluntad de Dios realizada en nuestras vidas. Si yo le preguntara ¿cuántos quieren ver la voluntad de Dios en su vida? Yo creo que todos levantaríamos la mano y diríamos amén. Bueno, pues para eso necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cómo aprendió ese niño a distinguir la voz de su padre? Bueno, muchos hombres, ¿verdad?, en la Biblia nos enseñan cómo lo lograron. Cómo recibieron instrucciones y supieron que era Dios quien hablaba con ellos. ¿Cómo sabían esto? ¿Por qué sabían esto? ¿Por qué identificaban esto? Este niño tenía alrededor de 4 o 5 años. Yo le dije, el niño que le platico de mi ejemplo, de cómo surgió esta plática, ¿sí? Él decía, pues escuché tu voz. Y el papá le dijo, wow, ¿verdad? Y le estaba ahí echando porras, ¿verdad?, al niño. Escuché tu voz. ¿Y cómo identificó que era la voz del papá y no otra voz? Porque tenía alrededor de 4 o 5 años cerca de su padre. Amén. Y ahí está la respuesta. ¿Cómo vamos a identificar qué es la voz de Dios cuando tú y yo estemos cerca de Él? Esa es la respuesta y podríamos, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Pero quiero que veamos algunos ejemplos, ¿sí? Porque la respuesta para saber esa voz que está en mi cabeza, que está en mi corazón, si proviene de Dios, es si tú y yo estamos cerca de Dios. No estoy hablando de que tú y yo vengamos a las reuniones. Podemos estar en todas las reuniones aquí y estar lejos de Dios. Podríamos sabernos todos los cantos que cantamos aquí y estar lejos de Dios. Podríamos tener un devocional diario en nuestra casa, leer una porción de la Escritura todos los días y estar lejos de Dios. Hermano, ¿cómo? Si yo estoy leyendo es porque estoy cerca. Sí, cuando no lo aplicas, estás lejos de Dios. De nada te sirve leerlo todas las noches. Porque el Señor lo dijo en su palabra: aquel que las oye y las hace, le compararé a un hombre. ¿Se acuerdan? Sí. Quien las oye y las hace. Podríamos estudiar todos los libros de la Biblia, pero si no los pongo en práctica, hermano, yo estoy lejos de Dios. Entonces, el poder hacer cosas religiosas, el poder hacer cosas de cristianos, no significa que realmente estoy cerca de Dios. ¿Qué es lo que va a indicar que estoy cerca de Dios? Cuando tú y yo obedecemos a su palabra. Eso es un indicativo de que estoy cerca de Dios. Cuando tú y yo pasamos por alto la palabra, tengo un conocimiento de Dios. Voy a la iglesia de vez en cuando, o voy regularmente, o voy siempre, pero la verdad es que estoy lejos de Dios. Y Dios no puede hablar a los corazones que están lejos de Él. Dios va a revelar su secreto a todos aquellos que entran en su secreto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ya dije la respuesta. La respuesta es estar cerca de Él. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y quiero iniciar porque durante las 2 pláticas que hemos tenido, verdad, que ha compartido mi hermana Claudia, verdad, he puesto este ejemplo. Pero hoy sí quisiera que podamos verlo, porque es bien importante. Ahí en 1 Samuel podemos ver a los valientes de David, ¿sí? ¿Cuántos han escuchado de los valientes de David? Y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de cómo ellos estuvieron cerca, ¿sí?
lo que hicieron. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y vuelvo a repetirlo, el estar cerca, eso es lo que va a determinar que usted y yo podamos escuchar la voz de Dios. ¿Sí está conmigo? Segunda de Samuel capítulo 23. Segunda de Samuel capítulo 23. Cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Y mire, voy a leer ahí del versículo 8 y voy a saltarme ahí algunos versículos. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y habían alejado a los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. ¿Sí está ahí conmigo? Vamos a brincarnos. Dame un segundo. Es que no anoté aquí el versículo, pero dice ahí que los 3 valientes, ¿verdad? Dice que descendieron ahí en tiempo de la siega, ahí con David en la cueva de Adulam. Y ahí estaba David en esa cueva de Adulam. Y dice que David tuvo el deseo en su corazón de poder beber del agua que estaba ahí en el pozo, que estaba ahí en Belén, ¿sí? Y entonces dijo, vehementemente, dice la escritura que vehementemente, o sea, con fuerza: ¿quién me diera a beber del agua que está allá en el pozo, verdad? Y entonces estos 3 valientes, tuvo más valientes, pero estos 3 valientes, hermanos, verdad, estaban ahí listos para poder escuchar la voz del rey, lo que el rey estaba diciendo, ¿sí? Versículo 15, por favor. ¿Sí está ahí conmigo? Dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes, dice, irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. ¿Qué dice? Mas él no la quiso beber, ¿sí? No quiso esa agua, sino que la derramó. ¿Para quién? Para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Hasta ahí solamente. Los 3 valientes hicieron eso, ¿sí? Escucharon la voz de David, escucharon lo que David deseaba, lo que David quería, y entonces se dirigieron en medio del campamento de los filisteos, ¿verdad? Brincaron ahí toda la defensa que tenían los filisteos, la guardia de los filisteos, y le llevaron agua a David. La pregunta es, y lo he mencionado en repetidas ocasiones, la pregunta es: ¿por qué solamente ellos 3 fueron por el agua y no más? Y la respuesta es: porque estaban cerca. Estaban cerca y escucharon la voz del rey. Y aquí hay una enseñanza grande, porque muchas veces hacemos cosas que no provienen del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque estamos lejos y pensamos que es Dios quien nos está hablando. Para poder tener seguridad que de lo que vamos a hacer proviene del corazón de Dios, tengo que estar cerca de Dios. Amén. Tengo que estar cerca de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Sacaron el agua, y en respuesta a eso, mire que David dijo: no, ¿cómo voy a hacer eso? Y la derramó como ofrenda a Dios, como sacrificio a Dios, ¿sí?
La derramó delante de Dios. Él no la quiso beber. Él honró a Dios por la vida de esos 3 hombres. Amén. Por la vida de esos 3 valientes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Consideró esa agua muy preciada como para beberla él, y la ofreció al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y menciono a estos valientes porque nos dan un gran ejemplo de poder, hermanos, escuchar la voz de Dios. Otro hombre que estuvo ahí listo a escuchar la voz de Dios fue Moisés. Y vaya ahí conmigo a Números capítulo 7 versículo 89. Números capítulo 7 verso 89. ¿Si lo tiene? Dice así la escritura: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, ¿para qué, hermanos? Para hablar con Dios. ¿Qué pasaba? Oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines. ¿Y qué pasaba? Y hablaba con él. Mire qué bendición tan grande tenía Moisés, ¿sí? No era una voz en su interior. Todo apunta, hermanos, que era una voz audible la que Moisés escuchaba ahí. ¿Pero dónde? ¿Se acuerdan del taller o la clase del tabernáculo? ¿Sí? Todos los que estuvieron, ¿verdad?, en el instituto, ¿sí? La clase del tabernáculo, cómo estaba construido, y todo es una representación de Jesucristo. El lugar santo, el atrio, perdón, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba ahí, ¿sí?, el arca del pacto. Y ahí en el arca del pacto, esa arca era como una caja grande, ¿verdad? Tenía una tapa, y esa tapadera tenía 2 querubines mirándose de frente, de oro 100%. Y ahí es donde la presencia de Dios se posaba, y solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta ese lugar, ¿sí? Ninguna persona del pueblo podía entrar, solamente, ¿verdad?, dejaban su holocausto ahí en el atrio y hasta ahí. El sacerdote sacrificaba ese animalito, ese cordero, ¿verdad?, en señal de ofrenda para perdón de pecados. Entonces entraba al lugar santo, ofrecía el incienso, ¿verdad?, ahí adoración a Dios, y entraba al lugar santísimo. Y Moisés, hermanos, entró, dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ahí, en su presencia, usted y yo vamos a escuchar la voz de Dios. Únicamente ahí. Únicamente ahí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él oía la voz de Dios cuando entraba a su presencia. No pretendamos escuchar la voz de Dios si no queremos entrar a su presencia, ¿sí? ¿Qué puedo hacer, hermano? Me sorprende mucho cómo muchas personas dicen: hermano, ¿qué hago? Es que no sé qué hacer. Métete a la presencia de Dios. Levanta tus manos, abre tus labios. Dios no te va a hablar si tú estás serio. No esperes a que Dios te mueva, ¿verdad?, como pieza de ajedrez y te diga: ahora te vas a poner aquí. No, hermano, tú tienes que entrar a la presencia de Dios y saber qué es lo que Dios quiere para ti. Yo le pregunto ahora, no me responda, pero va la pregunta para todos los que estamos aquí. ¿Tú sabes lo que Dios quiere para ti en este lugar? ¿Tienes bien en claro por qué estás aquí? ¿Tienes claridad de por qué estás en ese trabajo? ¿Tienes claridad por qué estás estudiando eso? ¿Dios te ha hablado? ¿Dios te ha dicho el por qué? Me atrevo a pensar que un 80% podemos decir que no. Sí. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué me tienes en este lugar, en esta congregación, en ese trabajo? ¿Por qué me diste oportunidad de estudiar esto? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es, a dónde me quieres llevar? Pero mire, nos hemos conformado con venir, sentarnos y no sabemos, no tenemos claridad. Padres de familia, ¿ustedes saben lo que Dios quiere para sus hijos? Para tu hijo el más grande, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu hijo el más grande? ¿O para tu hijo el más pequeñito? ¿Sabes? ¿Has escuchado la voz de Dios?
¿Hacia dónde los vas dirigiendo? ¿O solamente nos estamos conformando con suplir necesidades, verdad, materiales y hasta ahí? ¿Sabes qué es lo que Dios espera de ti como varón para con tu esposa? Hermana, ¿sabe? ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de usted? ¿Lo tiene bien claro? Podría atreverme a pensar que un 80% no tenemos claridad de lo que Dios quiere para nosotros. Nos hemos acostumbrado a un estilo de vida, a un ritmo de vida. Tenemos desde ahora que pedir dirección de Dios. Por eso las cosas no funcionan muchas veces, porque no pedimos dirección de Dios. Tenemos que aprender a pedir dirección de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? Ahora, en esa dirección de Dios nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, claro está. Pero si Dios nos llamó y Dios nos dijo que fuéramos para allá, Él se va a encargar de quitar esos obstáculos. Amén. Y abrir brecha para que tú y yo podamos continuar. Necesitamos escuchar la voz de Dios, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios si no oro a Dios? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios si no me reúno, si voy de vez en cuando? ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios si no tengo un devocional? Si no estoy conectándome con la palabra de Dios, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Necesito yo no sé tú, pero todo ser humano necesita a Dios en su corazón. Necesitamos a Dios en nuestro corazón y necesitamos escuchar su voz. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Moisés entraba a su presencia. Él tenía un momento de quietud, un momento de intimidad con Dios, y ahí escuchaba la voz de Dios. Amén. Y quizá este es el único caso registrado de la voz audible de Dios, ¿verdad? Ahí, sí. No hay forma visible, no hay manifestación visible aquí con Moisés. No era un ángel, ¿verdad?, que se personificaba. No, era la voz audible de Dios quien estaba hablando con Moisés. Amén. La gran mayoría de las personas creyentes pretende escuchar la voz de Dios solo cuando está metido en un lío. Y esa es la verdad. Solamente cuando estoy metido en un problema, ahí sí quiero escuchar la voz de Dios, ahí sí quiero ser sensible a la voz de Dios. Y mire, Dios es tan misericordioso que ahí nos habla. Pero ¿por qué? ¿Por qué solamente buscamos a Dios cuando estamos metidos en un lío? Y sabe, ese lío que tenemos es por no haber escuchado la voz de Dios. ¿Sí está conmigo? Estamos metidos en un problema grave, en un lío súper complicado, y ahí sí, Señor, dime dime qué hago en esta situación, no sé qué hacer. Hermano, eso tenía que ser desde el principio. Antes de tomar esa decisión, Señor, dame sabiduría, dame luz a través de tu palabra para tomar decisiones sabias. Y entonces no estar metidos en esos líos como consecuencia de no escuchar la voz de Dios. Amén. Y ahora quiero decirle esto: muchas veces nos vamos a encontrar con complicaciones, lo acabo de mencionar hace un momento, aunque escuchemos la voz de Dios, ¿sí? Nos vamos a encontrar con situaciones complicadas, pero sabe, tenemos la confianza de que estamos haciendo lo que Dios nos pidió hacer. Amén. Tenemos la confianza y tenemos la seguridad de que Él nos va a ayudar. Cantamos hace un momento, Dios es por nosotros. Amén. Y si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Pero no podemos decir lo mismo si nosotros estamos metidos en un lío que nosotros mismos hemos causado por no escuchar la voz de Dios. Y muchas veces estamos así, y la gran mayoría de gente en las iglesias está metida en un lío por no escuchar la voz de Dios. Y el mensaje ahora es aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz. ¿Cuántos necesitan escuchar la voz de Dios? Creo que todos. Amén. Todos. Ahora, si nos hemos equivocado, si hemos, ¿verdad? Si la hemos regado, perdón por la expresión, si hemos metido la pata, perdón la expresión. A ver, no levante la mano, pero seguro que todos hemos metido la pata. Seguro que esta expresión la entendemos, ¿verdad? Nos hemos equivocado feamente. Pero mire, ¿qué le parece si levanta su mano y dice: Señor, gracias? Levante su mano y diga conmigo: Señor, gracias por la nueva oportunidad que me das hoy. ¿Sí escuchó lo que dijimos?
Porque a pesar de que nos hemos equivocado no sé cuántas veces, que no lo hemos tomado en cuenta, en esta mañana Él nos regala la oportunidad de poder acercarnos a Él y aprender a escuchar la voz de Dios a partir de este momento. Amén. Porque no se trata de venir y decir, es que no hemos escuchado la voz de Dios y somos malos y por eso nos vamos a ir al infierno. No, nos vamos a ir al infierno si seguimos en la misma postura de no querer escuchar la voz de Dios. Pero si a partir de este día comenzamos a escuchar la voz de Dios, hermanos, Dios nos va a levantar y Dios nos va a bendecir constantemente. Alaba el nombre del Señor. Y estos dos ejemplos de los valientes de David y de Moisés nos hablan de la importancia de poder estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios. Hermanos, el estar cerca me habla de amor. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? A ver, levanten su mano, por favor. Gracias. Gracias. Algunos como que dicen, levante la mano. Sí, sí. Hay algunos que ya tienen años de casados. Qué bendición. ¿Sí? No vaya a decir en su pensamiento, bueno, usted si supiera. No diga eso. Qué bendición. Amén. Qué bendición poder tener, ¿verdad? Ese regalo de parte de Dios. Dice la Escritura que el que haya esposa haya la bendición de Dios. Y viceversa, el que haya esposo haya la bendición de Dios. Es un regalo de Dios. Amén. Y volvemos a esto. Mi esposa lo mencionó el día miércoles. Cuando uno está enamorado quiere estar cerca. ¿A poco no? Sí. Mire, por ejemplo, ahora hay matrimonios que quizás les tocó sentarse separados. Y bueno, decimos no hay problema porque pues, al rato pues, estamos juntos, ¿verdad? Pero si una pareja de novios, ¿verdad? Que están próximos a casarse, se sientan separados, están inquietos en la reunión. ¿Dónde está? Porque quiere estar cerca de su amado o su amada. Tranquilícense. ¿Sí? Volteen y digan, tranquilícense. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos estar cerca, porque hermanos, el tiempo se nos hace corto cuando estamos cerca de nuestro amado. Estar cerca me habla de amor. Amén. Estar cerca me habla de amar. Imagínese una persona que dice yo te amo, pero que no quiere estar cerca de mí o cerca de usted. Dice, es que no me amas, porque si me amaras buscaras momentos, buscaras tiempos para poder estar cerca de mí, ¿cierto o no? Pero cuando una persona dice te amo y estoy lejos y no nos vemos, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? No hay esa comunicación, no hay esa relación cercana, ¿verdad? No podemos decir que es amor, ¿verdad? Por eso abusados con las relaciones a distancia. Está bien, a lo mejor conociste a alguien a distancia. Pero si estás pretendiendo estar con él o con ella, que se venga mínimo año y medio. Escuchen, porque a distancia no lo conoces bien. A distancia es todo amor. Cerca, le sale la joroba y las garras. Y bueno, ya sabes a lo que le tiras. ¿Sí? Pero amor o la palabra cerca me habla de amor, me habla de amar. ¿Sí? Y mire, muchos de nosotros decimos amar a Dios. Si yo le pregunto a ¿usted ama a Dios? Todos vamos a levantar la mano y vamos a decir sí. Pero la verdad es que no estamos cerca de Él. Y amor o cercanía es amor. Y amor es cercanía. Necesitamos estar cerca de Dios. Amén. Hermano, pues si vengo a todas las reuniones, ya le dije que no significa nada el estar en todas las reuniones. Sí. Mire que Judas no se perdió ninguna predicación de Jesús. ¿Sí o no? Judas estuvo en todas las predicaciones de Jesús, estuvo en la mayoría de los milagros. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Él tenía otros intereses, él escuchó otras voces, no le interesaba la voz del maestro. Entonces, por eso yo le digo, y lo he dicho muchas veces, y no pretendo que dude de su hermano que está al lado, de la persona que está al lado, pero la verdad, a mí no me dice nada el poder ver a mucha gente sentada en este lugar. Por sus frutos los conoceremos. ¿Sí? Y hay gente que se jacta y que dice, es que yo leo, es que yo esto y que yo, pero sus frutos lo denuncian. ¿Sí? Cuando uno está cerca de Dios, hermanos, uno sabe amar correctamente. Ama correctamente, conforme al amor de Dios, no conforme al amor eros.
sino conforme al amor ágape. Amén. Alaba al Señor. Sí. El amor eros está basado sobre las emociones, el hacerme sentir bonito. Y muchos predicadores, ¿verdad?, van ahí, a eso. No, el amor de Dios es un amor ágape, incondicional. Amén. Que te va a llevar y que te va a hablar duro, pero que te va a llevar a poder reconocerle por sobre todas las cosas. Entonces, el estar cerca me habla de amor. El estar cerca me habla de interés. Estoy interesado en eso. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo. Interés es una cosa y chismoso es otra. ¿Sí? Pero yo les dije que esta palabra vino por las personas que estaban sentadas ahí cerca de nosotros. Y yo me interesé en el diálogo que estaba pasando, en lo que estaba sucediendo. Estaba con mi esposa y estaba con mi hija, y yo estaba mirando lo que estaba pasando en la otra mesa. Estaba interesado, entonces presté toda mi atención ahí porque estaba interesado en lo que estaba sucediendo. No estaba chismoso, de verdad, ¿no? Sí. Estaba interesado en eso. Y bueno, Dios habló a mi corazón y por eso estamos compartiendo esto. Pero mire, cercanía me habla no solamente de amor, sino me habla de interés. Estoy interesado, yo quiero saber más de ti. ¿Sí? Quiero saber más de ti. Por eso, ¿verdad? Vengo, por eso me reúno, por eso oro, por eso, ¿verdad? No sé, tantas y tantas cosas, porque quiero conocer más de ti. Y en esa cercanía, hermanos, vamos a conocer más y más al Padre. Amén. En esa cercanía vamos a conocer al Padre. Así como este niño que le platico, ¿sí?, escuchó la voz de su papá. Cuando el papá le tapó los ojos, le dijo: ¿quién soy? Ah, pues mi papá. Y el papá: wow, ¿cómo supiste? Pues escuché tu voz. Qué hermoso. Escuchó la voz de su papá. Y esto nos hace falta. ¿Sabe que muchas veces tenemos, ¿verdad?, delante de nuestros ojos no alcanzamos a ver? Tenemos ahí, ¿verdad?, algo que nos está cubriendo. Y qué importante es escuchar la voz de papá. ¿Sí? ¿Cuántos se desesperan? ¿Cuántos no les hablan? No sé si les ha pasado ese ejemplo. Les aprietan los ojos y no sabe quién está atrás y dice: fulano, y nada, y sutano, y nada. Y usted empieza a desesperarse. ¿Sí le pasó? Sí, ya suéltame. ¿Sí? Porque quiero saber quién está ahí. Y muchas veces tenemos nuestros ojos vendados, hermanos, y es importante escuchar la voz de nuestro papá que está ahí con nosotros. Amén. Aún en medio de esa situación oscura que está delante de nosotros, poder escuchar la voz de papá. Mire que cuando este papá, ¿verdad?, le dijo, le tapó los ojos y le habló con su voz, el niño dijo: ah, pues mi papá, ¿verdad? Y tenía todavía ahí los ojos tapados. Ah, pues mi papá. Mire, este niño tuvo la confianza. Si le ha hablado otra voz, seguro que se levanta, seguro que trata de zafarse las manos, ¿sí o no? Sin embargo, se quedó sentado y dijo: ah, pues mi papá. Lo dijo así. Si no ha sido su papá, se levanta y dice: suélteme, ¿verdad? Suélteme. Auxilio, ¿verdad? Y muchas veces usted y yo estamos atravesando por situaciones complicadas y sabe, escuchamos, es necesario escuchar la voz de papá. Y cuando escuchamos la voz de papá, eso nos tranquiliza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo puse aquí 3 cosas. Número 1, en tiempo de paz y de calma es importante escuchar la voz de papá. En tiempo de paz y de calma es importante escuchar la voz de papá. Esto es importantísimo. Escúcheme bien por qué, hermano. Yo le dije hace un momento que la mayoría de nosotros queremos escuchar la voz de Dios cuando estamos metidos en líos. Y sabe que muchas veces no escuchamos la voz de Dios y por eso renunciamos y por eso nos desilusionamos, porque decimos: no, es que Dios no hace nada. No, a Dios lo tenemos que tomar en cuenta desde el principio. Amén. Aunque en su misericordia Él nos libra de esos líos en los que nos metemos. ¿Sí? Y nos ha pasado como padres. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos: no hagas esto, escúchame lo que te estoy diciendo, no hagas esto? Y el niño, por no escuchar, le pasó lo que nosotros, ¿verdad?, le habíamos de lo que le habíamos prevenido. ¿Y qué le decimos? Es que no me escuchaste, te dije que me escucharas. ¿Qué te dije? Te estoy diciendo. ¿Lo hemos dicho, sí o no? Y bueno, como padres pues les ayudamos. Así es nuestro Padre Celestial, nos ayuda. Pero Él no quiere que sigamos metidos en líos. Amén. Entonces, en tiempos de paz y de calma es importante escuchar la voz de tu papá. ¿Por qué? Porque la gran mayoría en tiempos de quietud
en tiempos de calma. Después voy a dar una plática que di con los maestros de la escuela. En tiempos de quietud y de calma, nuestro cortisol está bien estable. Pero en tiempos, ¿verdad?, de angustia, estamos intoxicados de cortisol. Y por eso actuamos. Luego le explico esto. ¿Sí? Pero en tiempos de quietud y de calma, ahí, qué importante es platicar con papá. Porque ahí es donde estamos haciendo nuestros planes. Ahí es donde tenemos nuestras ideas. Tengo esta idea porque todo está quieto, está tranquilo, ¿verdad? Y qué importante es escuchar la voz de papá. Porque si no escuchamos la voz de papá en tiempos de quietud y de calma, nos puede pasar lo que a David. David estaba en un tiempo de quietud y de calma. Todo el pueblo estaba en la guerra y él estaba tranquilo. Y por no escuchar la voz de Dios, cayó en ociosidad y pecó delante de Dios. Amén. Y es importante escuchar la voz de Dios. Cuando yo era niño, hace como 19 años, 23 aproximadamente, que estaba chiquito, tengo una imagen que no se me olvida, ¿verdad? Mi papá recostado en la cama platicando con mi mamá sentada, mi papá recostado con sus brazos aquí en la nuca, ¿verdad? Y entonces nosotros íbamos, mis hermanos y yo no recuerdo tanto a mis hermanos estar ahí, pero yo sí, porque yo llegaba con mi papá y me recostaba en su pecho y ponía mi oído en su pecho. Y mi papá estaba platicando con mi mamá y me gustaba escuchar la voz de mi papá, así como se oía. No sé cuántos tuvieron ese privilegio, esa bendición de recostarse en el pecho de papá y escuchar. Y estaba mi papá platicando con mi mamá y yo me quedaba ahí. Hasta que mi papá decía, ya, vete de aquí. Hágase para allá, ¿no? Pero cómo me gustaba escuchar. Y para mí era un tiempo de quietud, era un tiempo de calma. Y yo estaba ahí, ¿verdad?, recostado en el pecho de mi papá y escuchaba la voz de mi papá. Se oye raro. No sé si ha escuchado la voz desde aquí. Se oye raro y eso me gustaba y yo estaba ahí recargado. ¿Y cómo me gustaba eso? ¿Sí? Escuchar la voz de mi papá. Hermanos, nos hace falta recostarnos como Juan en el pecho de nuestro Señor y escuchar ahí la voz de Dios. Estamos tan ajetreados, tan ocupados, que se nos olvida recostarnos un ratito. Voltea con tu vecino y dile, aunque sea un ratito, aunque sea tantito. Es que me tengo que ir a trabajar, es que tengo que ir a hacer esto, es que tengo que esto más, y es que tengo que ir a tal lugar. Aunque sea un ratito, recuéstate ahí en el pecho del Señor y escucha su voz. No sabes qué bendición es poder escuchar así la voz de papá. Amén. Escuchar la voz de papá. ¿Sí? No hables, escucha su voz. Escucha su voz. Si tú hablas, ya el sonido está distorsionado. Pero si tú te quedas solamente escuchando, vas a saber, ¿verdad?, qué es lo que hay ahí en el corazón de papá. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vaya conmigo al Salmo 29. Y mire, la voz de nuestro Dios dice el versículo 1: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, escuche. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su tiempo todo proclama su gloria. Hasta ahí solamente. Amén. La voz de nuestro Dios es poderosa. Es poderosa. Y ahí en esos tiempos de quietud y de calma, hermanos, podemos escuchar la voz poderosa de nuestro Dios. Amén. Seguro que hemos pasado por tiempos de quietud y de calma. Número 2, en tiempos de angustia, la voz de papá es importante. Como en tiempos de calma la voz de papá es importante, en tiempos de angustia también.
Hay un video que está circulando en las redes y me gustó muchísimo. Está la enfermera con un recién nacido. No sé si ya lo vieron, se los voy a narrar. Está la enfermera con un recién nacido y el bebecito está llore y llore. Y está, ¿verdad? A todo pulmón. Y entonces la enfermera está como que en el pasillo y en eso viene el papá. Va llegando el papá con algunas cosas y entonces se acerca el papá con la enfermera y se acerca al bebé y comienza a hablarle al bebé. En ese instante el bebé comienza a dejar de llorar y comienza a moverse y recarga su cabecita hacia donde está el papá. A mí me gustó muchísimo, ¿verdad? Ese video. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, ¿verdad? Y les hablaba desde que estaban en el vientre de mi esposa y les hablaba. Y esto es una bendición tan grande. Y entonces en este video el bebecito deja de llorar y se recarga. Se ve cómo se recarga. Está en los bracitos en los brazos de la enfermera. Está en los brazos de la enfermera y entonces llega el papá y se acerca a su cabeza, ¿verdad? Y le habla y el bebecito, ¿verdad? Con su cabecita recarga, se recarga en el papá. Y dije, wow, qué hermoso es eso. Porque en tiempos de angustia, hermanos, es importante escuchar la voz de papá. Porque eso va a tranquilizar nuestra vida, va a tranquilizar nuestro corazón. Amén. Si hay algún asunto, no sé si le ha pasado, familias que están aquí, ¿verdad? Les ha pasado que hay alguna situación complicada y si no está papá, hay más miedo. Pero si está papá, sabemos que él va a entrarle por nosotros. ¿Les ha pasado, familias? ¿Sí les ha pasado? Híjole, a nadie. Qué mala onda con los padres, ¿eh? Nos vamos a levantar en armas todos los padres. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el papá tiene esa autoridad, que el papá con esa voz, ¿verdad? De autoridad va a calmar la tempestad, va a calmar la situación. Los discípulos estaban ahí atemorizados en la barca y fueron y le hablaron a Jesús. Y entonces Jesús se paró y dijo: calla, enmudece. Y se hizo gran bonanza. Porque la voz de papá trajo tranquilidad. La voz del Señor Jesús trajo paz. Amén. Y en tiempos de angustia, qué importante es la voz de nuestro Padre. Sí. En tiempos de angustia, hemos vivido todos los que estamos aquí tiempos de angustia y se nos olvida la voz de nuestro papá y pensamos: mi padre me abandonó, mi padre me dejó. No, hermanos, no es así. ¿Sabe a quién fue a quien abandonó? A su Hijo Jesús, y por causa de nuestro pecado. Pero usted y a mí no nos abandona, porque ahora nos ve a través de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y ahí está papá, ahí está cerca de nosotros. En tiempos de enfermedad, número 3, en tiempos de enfermedad, la voz de Dios es importante. Amén. En tiempos donde estamos enfermos, la voz de Dios es importante. ¿Sí? Nuestro ánimo no está de la misma manera cuando estamos enfermos. Nuestras fuerzas no son las mismas. Pero Él dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. A los que confían en Él. Y Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Escuche, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Y ahí en esos tiempos de enfermedad es importante escuchar la voz de Dios. ¿Sabe que muchos tiempos de enfermedad Dios los permite en nosotros para aprender a escuchar su voz? Porque estamos tan atareados en muchas cosas que se nos olvida escuchar la voz de Dios. Y cuando estamos en cama, ahí, sin que nadie esté a nuestro alrededor, ahí podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Dios no se equivoca. Todo sucede con un propósito. Amén. Y qué importante es escuchar la voz de papá, que nos dice: aquí estoy, aquí estoy. Otra vez, ahí voy cuando era niño. Hablo de mi experiencia. ¿Sí? Hace muchos años, yo tenía alrededor de 6, 7 años, me dio escarlatina, muchos puntitos en todo el cuerpo. ¿Sí? No sé cuántos pasaron por esa. Es diferente a la varicela. ¿Sí? Es diferente. La varicela se llena de agüita cada ámpula. ¿Sí?
En la escarlatina no, la escarlatina es salpullido en todo el cuerpo y son temperaturas altas. Y entonces yo recuerdo que me dio escarlatina y estaba ahí postrado en cama y las temperaturas eran tan grandes que desvariaba, ¿verdad? Y no sé a cuánto les ha pasado eso, que hasta tienen sueños pesados, sienten que todo el techo se les viene encima. ¿Sí les ha pasado? Cuando hay temperatura, sienten que todo se les viene encima. Y bueno, yo me sentía así, me daban ay, se me fue, mi suero, ¿verdad? Para poder tranquilizarme ahí. Pero yo escuchaba, yo me sentía tan mal, pero a lo lejos yo escuchaba la voz de mi mamá y la voz de mi papá que estaban ahí y que me ponían fomentos de agua, ¿verdad? Y para bajar la temperatura y estaban ahí. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque en tiempos de enfermedad, cuando usted y yo nos sentimos muy mal, ahí está la voz de nuestro Dios que está actuando a favor de nosotros. Amén. Que está obrando a favor de nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿De verdad lo cree? Es importante escuchar la voz de Dios. Levante sus manos y dé un fuerte gloria a Dios. Déjeme decirle, número 4, ¿sí? Aún en la disciplina es bueno escuchar la voz de papá. Amén. Aún en la disciplina, la voz que se escucha ahí de papá es buena para nosotros. Mi hija Jessie, de repente, pues tiene diferentes estados de ánimo y de repente está mi esposa y le dice, Jessica, ya, y no, Jessica, ayúdame, a ver, coopera con, no, y está ahí, ¿verdad? Y duro y dale, y no crean, no es todo un angelito como parece, sí, hay tiempos donde, híjole, batallamos muchísimo y mi esposa está ahí, ¿verdad? En ese estira y afloja y nada más le digo, Jessica, ya. Y Jessica coopera, y Jessica hace, y Jessica va, y Jessica, sí. Creo que se salieron ahorita porque ya está un poquito inquieta, pero pasa eso con mi hija Jessica. Y está en la noche, ¿verdad? Hable y esto y el otro, ¿verdad? Y peleando desde un cuarto hasta el otro con mi hijo Abdiel, ¿verdad? Y cochino, ay, tú más feo, y esto, y ¿verdad? Y el otro. Y entonces entro al cuarto y le digo, ¿ya, Jessica? A dormir ya, ándale. Esa voz para ella es eso no lo alcanzamos a entender nosotros. Muchas veces Dios nos dice, hey, hijo, ya, hijo, obedece. Esto que estás haciendo no es correcto. No, esa debe de ser una dulce melodía para nuestros oídos. El saber que nuestro papá, aún en la disciplina, su voz nos conforta, su voz nos levanta. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La voz de Dios es importantísima aún en medio de la disciplina. ¿Cuántos aman la disciplina? Gracias por su sinceridad. Ya lo sabía, nada más quería agarrarlos a ver. ¿Sí? ¿Cuántos aman la disciplina? Ok. Tenemos que aprender a amar la disciplina. Hoy nuestra juventud odia la disciplina. Y mire, el día de antier tuvimos una charla, una junta ahí con unas personas y bueno, dos de los involucrados son jóvenes y estos jóvenes, híjole, han hecho y deshecho, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Se juntaron por ahí, nos juntamos y estábamos ahí deliberando a qué acuerdo íbamos a llegar. Y entonces una de las personas que estaba ahí dice, es que ellos son menores de edad y no podemos decirles. Le digo, discúlpeme. Ahí va el hermano Alfredo como siempre, ¿verdad? Le digo, discúlpeme. El que sean menores de edad no les justifica que pasen por alto las reglas. No me importa que sean menores de edad, saben las reglas y tienen que respetar las reglas. Pero hoy a la juventud no le importa eso, ¿verdad? Ellos odian la disciplina y toda disciplina dicen, ay no, mejor eso no, ay no, ¿verdad? Si un profesor, ¿verdad?, les llama la atención, es el peor profesor que hay. ¿Sí?
Si en un trabajo les ponen a hacer esto, es el peor trabajo que hay, el peor jefe que existe. ¿Por qué? Porque no nos gusta la disciplina. Yo les dije, muchachos, no estamos en contra de ustedes, que quede claro, porque uno de ellos estaba así, con la mirada así, retadora, y nos veía a todos los que estamos aquí. Digo, muchachos, quiero que entiendan algo, no estamos en contra de ustedes, estamos aquí para ponernos de acuerdo, ¿sí? Por esto y por esto, porque vamos a convivir aquí, porque vamos a estar aquí, y es necesario que ustedes, ¿verdad?, puedan hacer conciencia de lo que está sucediendo. Uno de ellos bajó la guardia, el otro así como que sí, como que no, porque se sintieron agredidos por la disciplina. Y ni siquiera se les estaba ejerciendo disciplina, ¿sí? Solamente se estaba poniendo de acuerdo para cumplir los lineamientos que están estipulados. En todo lugar hay lineamientos, amén. Y uno de los problemas que tenemos es que si en mi casa mis papás no me dicen, ¿por qué usted maestro me va a decir? ¿Por qué tu jefe me vas a decir? ¿Por qué? Hermanos, padres de familia, necesitamos desde casa educar a nuestros hijos y enseñarles que la disciplina es bendición. De lo contrario van a crecer como chicos consentidos, y la Biblia dice en Proverbios que el muchacho consentido avergüenza a sus padres. Y tenemos nosotros que enseñarles a nuestros hijos. Entonces, hermanos, necesitamos amar la disciplina, ¿sí? San Juan capítulo 10 versículo 27, vea lo que dice. Desde el 26, San Juan 10, 26 al 29 vamos a leer. Y me espero a que pueda llegar ahí. Pero vosotros no creéis. Escuche, ¿sí están todos aquí conmigo? Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero vea, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. No solamente es escuchar la voz de Dios, sino obedecerla. Y cuando dice que me siguen es porque estamos obedeciendo a su palabra. Amén. No podemos solamente quedarnos con, yo sí he escuchado la voz de Dios. Bueno, ¿y qué ha pasado? No, yo sí he estudiado esto. Bueno, ¿y qué ha pasado? No, yo sí canto, tengo mi devoción. Bueno, ¿y qué ha pasado? No solamente es escuchar la voz de Dios, sino seguir al Señor. Amén. Esto es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si un extraño llama a las ovejas, aunque sea una voz muy sensual, muy suave, muy piadosa, muy ¿cómo poder decirlo? Muy sutil. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escúcheme bien, hay una enseñanza grande aquí. Ya dijimos que para poder escuchar la voz de Dios tenemos que estar cerca. Y en esa cercanía vamos a escuchar la voz de Dios constantemente. Y cuando venga otra voz sensual, sutil, ¿verdad? No sé cómo ponerle ahí el término, ¿verdad? Usted y yo no vamos a hacer caso. ¿Por qué? Porque como ovejas vamos a aprender a distinguir la voz del pastor. ¿Está conmigo? Pero ¿por qué muchos creyentes están siguiendo otras cosas? Están haciendo otras cosas. Porque no hay cercanía con Dios. Y como consecuencia no hay un oído totalmente, ¿verdad? Listo para escuchar la voz de Dios. No sabemos identificar la voz de Dios. Nos hemos movido bajo otras voces y no bajo la voz de Dios. Sí. Y hemos hecho y hemos planeado y estamos intentando hacer otras cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Si tú todavía no haces esas cosas, detente. Hoy estás a tiempo de detenerte y decirle, Señor, quiero escuchar tu voz. Ayúdame a discernir tu voz. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Aquí está la enseñanza para saber quién sí es cristiano y quién no. Mucha gente dice, bueno, ¿y usted cómo sabe? Usted no conoce el corazón de cada uno de nosotros, ni la intención de mi corazón. Yo no, pero Dios sí. Y por sus frutos los conocemos. Y cuando tú y yo no obedecemos a la palabra del Señor, discúlpame, ¿no estás cerca de Dios?
Y no podemos ser ovejas de Dios. Amén. No pretendamos decir que estoy escuchando la voz de Dios si no estoy cerca de Él. No pretendamos decir que escuché la voz de Dios si no estoy obedeciendo sus mandamientos. No, hermanos, si no estamos cerca. Estar cerca, vuelvo a repetirlo, no significa que tengas un servicio aquí. Es que yo estoy cerca, se me acabó el tiempo. Yo estoy cerca porque toco un instrumento, porque tengo un servicio, ¿verdad? En la congregación, y por eso estoy cerca. No, puedes estar compartiendo desde este lugar, puedes estar tocando un instrumento desde este lugar, puedes estar haciendo cualquier actividad desde este lugar y estar lejos de Dios. Y muy lejos de Dios. Por eso es importante tomar atención, prestar atención a la voz de Dios. Amén. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Hacia dónde va tu esposa, tus hijos, varón? Hermana, ¿cuál es el llamado que Dios le ha dado a tu esposo? Hermana, ¿qué Dios quiere para tus hijos? Hermano, ¿qué Dios quiere para tus hijos? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te trajo Dios a este lugar? No te muevas bajo las otras voces. Aprende a escuchar la voz de Dios para que tus pasos sean seguros y certeros, y entonces comencemos a crecer. Hemos estado estancados durante años por no aprender a escuchar la voz de Dios, e incluso muchos hemos retrocedido por no aprender a escuchar la voz de Dios. Gracias a Dios por este día, porque Dios nos dice: escucha mi voz, para que a partir de este momento nuestros pasos sean firmes. Amén. No, es que yo ya no voy a hacer esto porque pues es que esto y esto. ¿Es lo que Dios quiere para ti? ¿Eso es lo que Dios te dijo? No, ya no voy a servir en esto porque esto y infinidad de pretextos. ¿Es lo que verdaderamente Dios te dijo que hicieras? Sí. Si estás seguro de eso, eso debe de ir de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero si no estás seguro, detente, porque estás en peligro. Detente, porque estamos en peligro. Y mejor escuchemos la voz de Dios. Me voy a casar con fulano, con sultano, porque son mis emociones, porque lo amo, porque lo ama. ¿Eso es lo que Dios te dijo? Si Dios te lo dijo, hazlo. Y si no te lo dijo, mejor detente, porque se pronostica un desastre para tu matrimonio. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por si no lo has leído, mejor detente, porque no va a venir un buen futuro para ti, por más que tengas buena intención. Porque el cielo no está lleno de buenas intenciones. El cielo está lleno de corazones que escuchan la voz de Dios y que obedecen. Amén. Entonces, no son mis buenas intenciones, ¿sí? No pretendas actuar conforme a la voz de tu interior, ¿sí? He escuchado muchas personas decir: hazle caso a tu interior. Y la Escritura dice que, ¿verdad?, el corazón es engañoso más que todas las cosas, y además de engañoso, perverso. Por eso estemos bien seguros que en nuestro corazón esté Dios. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Que todos mire, estamos ya próximamente a terminar el año. Nos queda un cuatrimestre, ¿va? Y déjeme decirle, hoy 1 de septiembre, si estamos a 1 de septiembre, que los propósitos de este año se cumplan en ti. Sí, hermano, pues no es 1 de enero, no, es 1 de septiembre. Pero deseo con todo mi corazón que los propósitos que te has, ¿verdad?, que has puesto por delante en tu corazón sean cumplidos. Y van a cumplirse en la medida en la cual tenga una cercanía con Él y escuche su voz. Que Dios te bendiga. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti yo quiero estar. Dígaselo usted fuerte. Para eso y aprender
de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dígale una vez más al Señor, de su corazón a su corazón, el corazón de Dios. Cerca. Díselo vehementemente para escuchar tu voz. Para escuchar y aprender de ti. Quiero ser de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Una vez más cerca de ti yo quiero estar. De ti. Levanta tu mano, dile para escuchar tu voz. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús. Dile fuerte, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, oh Jesús, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Una última vez, Jesús, eres mi buen pastor. Díselo fuerte, eres mi buen pastor. Tú conoces. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, dile. Me rindo, mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana y dígale al Señor, gracias por tu palabra. Queremos aprender a escuchar tu voz, Señor, cada día. Muchas gracias, Señor. A ti sea toda la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Así como estábamos a orar por nuestras